Bienvenidos a Community Redes. Más que redes, un espacio donde tenemos invitados con casos de éxitos, invitados que están sumergidos en el mundo digital. Hoy tenemos un invitado de lujo, es Sergio Instanto, un director creativo, también del arte visual, la fotocomposición, un montón de cosas, pero ¿para qué seguir presentándolo si lo tenemos acá? Bienvenido, Sergio, un lujo tenerte. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, si tendrías que presentarte en pocas palabras, ¿cómo te presentarías? Creo que principalmente sería el término artista, porque me manejo principalmente todo lo que hago, trato que sea en base a eso. Pero soy un artista multifacético, audiovisual, fotógrafo, artista digital, fotomanipulador. Hoy en día más creador de contenido por las redes sociales que nos empujan a tener que estar ahí pendientes. Y próximamente calculo que también un poco más, quizás director, quizás. Estoy un poco también incursionando en otros campos. Y hoy en día, viste que hay que saber un poco de todo. No alcanza con solamente una sola cosa, pero para meternos un poco en tu historia, en tus arranques, ¿cómo iniciaste con la fotografía, la fotocomposición? Mirá, yo empecé en el 2007 aproximadamente. Me acuerdo que no usaba fotos. Por lo general hacía básico en Fotologs, por ejemplo, en esa época que era una red social. Sí. Entonces me sacaba fotos y subía escritos, como que me pareció una buena forma de comunicar. Y en ese momento, un amigo me pasó una cámara para que le haga una cobertura. Él hacía ¿Qué cámara te pasó? Una Panasonic, o una Sonic muy chiquita. Ok. Pero ni idea, esas que son, viste, de viaje. Sí. Bueno, esas. No me la acuerdo, pero sí me acuerdo el formatito. Me pidió que le haga un registro del evento, hacíamos fiestas del Día del Niño para la comunidad, y me acuerdo que él tenía una cámara y empecé a sacarle, hice como registro medio periodístico, entre comillas, y me pareció como que había una lectura más allá de sacarme fotos a mí para redes sociales, en retratar a otros y a situaciones. Entonces dije, che, está bueno, y empecé a meterme como de a poquito, ¿viste? Luego como que la vida también me fue llevando como a propósito, digamos, con sus caminos. Empecé a trabajar en un lugar donde una persona vendía cámaras y me ofrecía las cámaras y yo como que no sabía, no quería. Claro. Y me fui metiendo, fue como muy loco porque fue muy orgánico, ¿viste? Siento que las cosas cuando tienen que suceder, suceden. Y en mi caso atendía a ese llamado y a la intuición. Y bueno, y le mandé. Creo que los primeros pasos fueron los más complejos, porque también es muy difícil. Ten en cuenta que esto fue en el 2007. Era otro mundo. Totalmente. Era otro mundo digital, otra forma de comunicar. No estaba tan habituado, que todo el mundo es casi un creador. En la adolescencia, un lugar como de pertenencia. De pertenencia, búsqueda, sí, ¿no? tal cual. Y en mi caso era más oscurito, era más introspectivo, era más de pensar. No me sentía muy a gusto con el sistema. También cosas de adolescente, y cosas que en realidad cuando uno va creciendo te das cuenta que es parte de la vida real. Algo muy interesante que me dijiste cuando me comentaste estos era que te había cansado la red social esa, Fotolog. En ese momento me acuerdo que tenía bastante alcance para hacer una red social del momento. Creo que tenía como 200.000 tipo comentarios y vistas. Era un mismo Gold Camera en ese momento, que era como re pro. Y sentí que era un vacío bastante importante. Sentí que como que no me proporcionaba más que hacer contenido simplemente, o la validación externa sin tener un propósito. Carecía sentido. Entonces ahí justamente fue como abrir la puerta hacia la fotografía, empezar a caminar un recorrido artístico. Yo ya dibujaba de todas formas, quería vivir del dibujo, hacía ilustraciones tipo manga, japonés, así. Wow. Pero en ese momento, claro, todo es contexto. En ese contexto era muy difícil, era otro mundo, eran otras oportunidades. Entonces, como que de a poquito, dije, como que se transformó el dibujo en foto, en comunicar, en contar. Y ahí fue como metiéndole y me fui metiendo. Es muy loco también cómo llega la edición a mi universo. ¿Ya cuando dibujabas tenías una idea de lo de edición o solamente era algo básico de dibujo? ¿Cómo fue ese proceso artístico? Yo creo que tenemos todo. O sea, uno tiene una especie de ADN formativo. Tenés insert mentales de las cosas que te gustan, por algo te gustan. Cuando empezás a entenderlo, se te va a ver en todo. En cómo te vestís, en lo que comunicás, en tus videos, en los dibujos y en las fotos. Parte de lo que yo dibujaba se veía en las fotos. El detalle, por ahí la onda más alternativa, tiene que ver un poco también con esto de que ya pertenecía a otra tribu social, digamos. Claro. Como que vas conectando y vas comunicando y expresándote de acuerdo a lo que vos percibas y se sientas más cómodo. En cuanto a mí, a la fotografía, con el dibujo sentí eso. Sentí que era como una nueva forma de comunicar, ¿viste? Y soy muy
me gusta mucho explorar, entonces me fue muy natural como la transición, digamos. Ok. Y tus trabajos presentan mucho esto, ¿no? De lo cinematográfico, lo surrealista. ¿Cómo empezó esa fusión de esos dos mundos? Bueno, en la secundaria, a ver, si vamos un poco más atrás, mi vida más de niño, adolescente, no fue tan sencilla. Vengo de una familia muy pobre. Ok. Entonces, con mis viejos que apenas llegábamos a fin de mes, no llegábamos prácticamente. Y también crecí con esto de la necesidad. Entonces tenía que salir a laburar o ya pensar y proyectarme en un contexto de estructura de sistema que es así para todos, es ineludible. Y yo quería dar algo más. A mí me gustaba el arte. Y el arte en ese momento era muy difícil de vivir. Entonces tenía como esa presión extra, ¿viste? Y me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, mi viejo falleció. Yo tenía más o menos 15 años. Y en este momento como que me quedé muy solo. No, aparte para esa edad, perder un familiar habrá sido un cachetazo. Y ten en cuenta también que una figura fuerte. Claro. Ten en cuenta que mantenía mi casa en rasgos generales, mi papá. Y me quedaba la responsabilidad a mis hermanos que están un poco más grandes, pero también la dinámica hacía como que yo me metía esa carga, ¿viste? Entonces, en la secundaria como que me impactó mucho, como que me recolí bastante, dibujaba un poco más, estaba más metido en mí. Era como tu escapa. Era mi escape. escape. Y bueno, Sí, justamente hablando de escape, me acuerdo que vivía cerca de un cine y me escapaba casi todos los días, cuando podía, al cine. Me acuerdo que esa hora estaba a 3,50 el cine, increíble. Me escapaba a ver películas. Me gustaba, o sea, me gustaba como la abstracción y empezaba como a ver las formas, a entender historias, a ver conceptos que hoy en día los proceso. En el 99 vi la película que creo que me cambió como la vida en ese sentido, porque me hizo sentir que había una lectura más del mundo, que fue Matrix, que cuando lo vi dije, wow. Creo que si me pongo a recordar, porque pasó hace bastante, no sé si la entendí del todo, pero sí había Te iba a algo. preguntar, yo a mí me pasó lo mismo. Cuando la vi dije, la entendí, pero creo que era la estética, cómo estaba narrado todo, ¿no? Ese mundo Matrix que... Y que también tenía un concepto muy particular, que era que yo me sentía que no era parte del sistema. O sea, yo digo, hay algo más. Todo el empuje del sistema por querer hacer algo que yo no quería, me vi muy reflejado en la película. Y bueno, además de que es totalmente fachera la película en todos los aspectos, Sí. y tiene una cosa técnica increíble, como que fue mi semilla como, che, wow. Me gusta el estilo, me gustaba la ropa, me gustaba la estética, me gustaban los anteojos, me gustaba, ¿cómo se llama? La parte visual, la audiovisual, porque tenía música muy potente, alternativa, piola, y también el concepto, ¿no? Entonces, esa película creo que fue la que me marcó como la primera semilla de decir, quiero hacer algún tipo de imágenes o que un poco tenga esa onda, ¿no? Esa estética y eso que me representa, porque yo soy relativamente alternativo. Soy bastante de estar en búsqueda constantemente y de reinventarme y de expansión, entonces, y trato, aunque es bastante difícil, de buscarle siempre una vuelta al sistema, ¿no? Como esta Matrix que hoy en día nos tiene a todos. No sé por qué se me vino a la cabeza esto de admirar. Y creo que vi algún video en tus redes que estuviste con Dennis, ¿puede ser? Dennis Dunbar, sí. Sí. Un creador Eso. de afiches muy importante. Eso es muy loco, porque Dennis es un creativo, es un desarrollador de pósters de Hollywood. O sea, Contá que creador de qué afiches. sí, de hecho, o sea, es muy loco porque cuando yo empecé a editar, nada, agarraba de referencias pósters de películas que me gustaban, tipo X-Men, no sé, Soy Leyenda, no sé, películas. Sí, Harry Potter también, ¿no? Harry Sí, Potter, claro. sí, muy tops, todo Sí, muy sí, top. Y resulta que era el chabón este. Era insólito porque esta persona lo conocí en un viaje a México que me invitaron hace muy poquito, y tuve la oportunidad de compartir todo 10 días con un equipo de gente creativa impresionante. Sí, se fueron de joda todo. Sí, nos fuimos foto. Bueno, y también con Dennis, particularmente fue muy loco porque pude como cerrar ese círculo de agradecerle, de contarle mi experiencia. Claro. A él le pareció muy loco, le gustó mucho mi estilo, como que le parecía también muy interesante también el nivel técnico que tenía, yo viendo también cómo laburaban. No laburábamos tan distinto, era un proceso mío similar. Entonces sentir que estaba sentado hablando, así como estoy hablando con vos, Rodri, con alguien que me marcó en mis caminos, en mis inicios, y teniendo en cuenta el peso en industria, digo, wow, qué loco. Y eso como que me hizo también volver de México como potenciado, o gente que